El amanecer en Ecatepec no trajo calma. En medio de las calles estrechas y los pasillos polvorientos, un convoy de patrullas irrumpió como un trueno. Policías ministeriales, agentes estatales y unidades tácticas se desplegaron sin dar aviso. Al interior de una casa improvisada como centro de operaciones, 5 integrantes de la Choquiza fueron sorprendidos antes de poder reaccionar. Las imágenes son contundentes: chalecos antibalas apilados en el piso, fajos de billetes que sumaban más de 200,000 pesos, armas cortas listas para usarse y pequeñas dosis de droga empaquetadas en bolsitas de plástico. No se trataba de un cateo cualquiera. Era un golpe directo al corazón de la célula criminal que durante meses se había dedicado a sembrar miedo en Ecatepec con extorsiones, cobro de piso y venta de droga al menudeo. Testigos narran que el operativo fue quirúrgico. Llegaron sin hacer ruido, pero en segundos todo fue sirenas y gritos. Los 5 hombres, sorprendidos entre efectivo, armas y teléfonos, apenas alcanzaron a intentar huir por la parte trasera del inmueble. La escena terminó en segundos, esposados, con la mirada cabizbaja, rodeados de cámaras y reflectores. Las autoridades subrayan que no se trata de sicarios menores. Cada uno cumplía un rol en la cadena de la organización. Desde halcones que vigilaban las calles hasta operadores encargados de recoger el dinero de comerciantes amenazados. Su captura, aseguran, corta una línea de flujo de recursos que mantenía viva a la banda, debilitada tras la caída de su líder principal, el Choco. Lo más simbólico es el contexto. Esta redada no fue un hecho aislado. Se enmarca en la presión creciente contra la Choquiza, un grupo que se hizo fuerte en Ecatepec y zonas aledañas y que ahora enfrenta una embestida que parece diseñada para ir cercando a todos sus niveles. Las palabras de un mando policial lo resumen con crudeza. Estos 5 son piezas de la maquinaria, y cuando las piezas caen, la máquina deja de funcionar. Pero la historia no termina aquí, porque cada captura abre preguntas. ¿Quién los sustituirá? ¿Qué represalias pueden venir? Y sobre todo, ¿qué tan cerca están las autoridades de desmantelar la organización completa? Mientras 5 de sus hombres caían esposados en Ecatepec, su líder, alias El Choco, enfrentaba otra batalla, la del proceso judicial. Tras su captura semanas atrás en un centro comercial, ahora fue vinculado a proceso por delincuencia organizada. Un paso que confirma que la fiscalía no lo dejará salir fácilmente. La audiencia se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad. Los fiscales presentaron pruebas que lo señalan como cabeza de la Choquiza, la célula que no solo operaba extorsiones, sino que también estaba involucrada en montachoques, secuestros express y narcomenudeo en puntos clave del Estado de México. El juez determinó que existían elementos suficientes para mantenerlo tras las rejas y dictó prisión preventiva oficiosa. El golpe es doble. Por un lado, los operadores de calle ya no están. Y por el otro, la figura central de mando se encuentra ahora aislada tras las paredes del penal de máxima seguridad del altiplano. Este traslado no fue casual. Responde a la peligrosidad del personaje y a los recursos con los que contaba para intentar corromper o intimidar a las autoridades locales. En palabras de un agente de la fiscalía, no se trata solo de un jefe criminal, se trata de alguien que supo construir redes con policías, con ministerios públicos, incluso con empresarios. Si se le dejaba libre, el mensaje era que todo sigue igual. El caso del Choco ya se perfila como uno de los expedientes más fuertes contra la delincuencia organizada en el Edomex. Y lo más importante, el proceso judicial contra él marca un punto de quiebre. La estructura de la Choquiza empieza a fragmentarse desde arriba y desde abajo, presionada al mismo tiempo. Pero los golpes más recientes no son todo lo que define a esta organización. Detrás del nombre del Choco y su círculo cercano, se escondía una maquinaria criminal mucho más amplia, con prácticas tan cotidianas como brutales. Los llamados montachoques y hasta secuestros express que aterrorizaron a automovilistas y comerciantes del Edomex. Así operaba la Choquiza cuando no estaban en la mira de la policía. Un choque cualquiera en una avenida de Ecatepec podía parecer un accidente menor. Una camioneta que se frena de golpe, un sedán que no alcanza a detenerse, golpes en la carrocería. Pero detrás de esos accidentes había todo un guión criminal. La Choquiza había convertido los montachoques en un negocio sistemático. Así funcionaba. Provocaban un accidente leve, rodeaban al conductor con 3 o 4 sujetos que parecían testigos del hecho, y exigían pagos inmediatos bajo amenaza. «Me pagas aquí o te llevamos», decían, mientras mostraban armas escondidas entre la ropa. No se trataba de daños menores en el auto, sino de una extorsión disfrazada de accidente de tránsito.
Las investigaciones de la Fiscalía del Edomex documentan que este modus operandi se extendía por las avenidas más transitadas de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. En algunos casos, el accidente era solo la excusa para llevarse al conductor. Lo secuestraban durante horas, lo forzaban a retirar dinero de cajeros automáticos o a llamar a familiares para exigir un rescate express. Las carpetas judiciales revelan que el Choco coordinaba estas operaciones desde la sombra, con hombres de confianza que seleccionaban los vehículos blanco y reclutaban jóvenes para participar como falsos accidentados. Incluso había evidencia de que contaban con contactos en aseguradoras y ministerios públicos, que retrasaban denuncias o minimizaban las pruebas para evitar que la red fuera desmantelada de inmediato. Las víctimas, en su mayoría comerciantes, profesionistas y familias que transitaban por el Valle de México, terminaron marcadas por el miedo. Algunos relatos hablan de mujeres e hijos retenidos durante horas en autos mientras los obligaban a transferir miles de pesos. La choquiza no solo lucraba con la droga o la extorsión a bares, había perfeccionado la violencia como un servicio integral de terror. Y mientras se multiplicaban los casos en los tribunales, el nombre del Choco aparecía una y otra vez en las declaraciones. No era un simple accidente de tránsito, era una red criminal bien aceitada que convirtió el caos vial en una fuente más de dinero y control territorial. Mientras el expediente del Choco y la choquiza engorda en los tribunales, un nombre inesperado comenzó a cruzarse en la narrativa. Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc. La misma que en su momento se vendía como la mano dura contra la delincuencia en la capital, hoy aparece señalada en informes periodísticos y en la lista de narcopolíticos por presuntos vínculos con la Unión Tepito y con operadores cercanos a la choquiza. Las versiones no son menores. Investigaciones periodísticas documentan que Cuevas habría tenido relaciones sentimentales y de negocios con personajes ligados al narco capitalino, incluyendo a integrantes del Círculo del Choco. La sospecha crece cuando se cruzan datos financieros. Empresas de seguridad y de espectáculos que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, presentan movimientos atípicos y contratos inflados. En paralelo, el contexto político alimenta la polémica. Cuevas pasó de ser una figura de alto perfil en la oposición a un hombre incómodo que ya circula en conversaciones de la SSPC y de la Fiscalía Capitalina. ¿Fue realmente un vínculo directo con los grupos criminales o un aprovechamiento político para sepultar su carrera? Lo cierto es que el tema resuena en redes sociales. Mientras algunos ven en estos señalamientos un ajuste de cuentas político, otros sostienen que es la punta del iceberg de un entramado donde política y crimen organizado se entrelazan sin pudor. El nombre de Sandra Cuevas, que ya polarizaba a la opinión pública, ahora aparece manchado por uno de los casos criminales más mediáticos del Edomex. Y el mensaje implícito es contundente. La caída de la choquiza y el encierro del Choco no solo tocan a sicarios y operadores de calle, también salpican a la clase política que en algún momento se codeó con ellos o les abrió puertas en silencio. El rompecabezas criminal del Edomex hoy muestra piezas claves sobre la mesa. El Choco tras las rejas del altiplano. Su novia exhibida como infiltrada en la fiscalía. 5 de sus operadores detenidos y hasta una exalcaldesa metida en el mismo ruido. Pero la pregunta de fondo sigue abierta. ¿Es esto el inicio de la desarticulación definitiva de la choquiza y sus aliados? ¿O apenas un reacomodo que dará paso a nuevos nombres y rostros? Lo cierto es que estos golpes demuestran dos cosas. 1. Que los grupos criminales del Edomex no solo viven de las armas y la violencia, sino que han aprendido a infiltrar instituciones, desde policías municipales hasta ministerios públicos. 2. Que el crimen organizado ya no se entiende sin la política. Cuando el apellido de un político aparece junto al de un capo, el mensaje es claro. La frontera entre poder y crimen es mucho más delgada de lo que se admite en público. La llegada de Omar García Harfuch al frente de la Seguridad Federal mantiene la narrativa de que no habrá intocables. Sin embargo, la historia reciente nos enseña que cada captura abre la puerta a un relevo inmediato, nuevos liderazgos, nuevas células y la misma maquinaria de terror en las calles. En este tablero, lo que verdaderamente marcará la diferencia será la capacidad de seguir la ruta del dinero, de blindar instituciones contra filtraciones internas y de garantizar que las detenciones se traduzcan en sentencias y no en simples fotos para la prensa. Porque al final, más allá de nombres rimbombantes y titulares virales, lo que está en juego son las calles, los negocios y la vida cotidiana de millones de ciudadanos que ya no quieren vivir entre extorsiones y balaceras. La historia de la choquiza parece entrar en su capítulo más oscuro, pero también en el más revelador. La pregunta es, ¿estamos viendo el fin de una red o apenas el inicio de una nueva era de complicidades?